Bienvenidos a otro video. Para todas las personas que me han estado preguntando acerca del termostato, cómo saber si el motor lo trae o no lo trae. El termostato es una termoválvula y dependiendo de la temperatura va a abrir o cerrar. Por atrás trae un muelle y este es el que se contrae o se expande con la temperatura del agua del motor. Cuando el motor está frío, el termostato está completamente cerrado, entonces como va tomando temperatura, empieza a abrir poco a poco hasta que llega a la temperatura de 76.5 grados. En ese punto, el termostato debe estar abierto completamente. Igual por lo contrario, si la temperatura comienza a descender, el termostato va a comenzar a cerrar poco a poco, dependiendo cómo se reduce la temperatura hasta que cierre completamente. El motor tiene dos mangueras que conectan con el radiador, la manguera superior y la manguera inferior. Por la manguera superior es donde va a salir el agua hacia el radiador y por la manguera inferior es donde sale el agua ya a menor temperatura y vuelve a entrar de nuevo hacia el motor. El termostato está instalado más o menos aquí en esta posición, por debajo de donde está la bomba de la dirección hidráulica. En la tapa de distribución tiene un codo y ese codo conecta a la manguera inferior del radiador. Entonces en esa posición es donde va el termostato. Cuando el motor está completamente frío, el termostato igual está cerrado, entonces el agua va a estar circulando únicamente adentro del motor, no va a salir hacia el radiador. La bomba va a estar funcionando y va a estar moviendo el agua. Como va tomando temperatura, el termostato empieza a abrir. Una vez que llega a los 76.5 grados, abre completamente y entonces el agua ahora sí ya va a fluir libremente hacia el radiador para que aquí se esté enfriando. Al inicio el agua únicamente se mueve dentro del motor precisamente para que alcance la temperatura de funcionamiento lo más rápido que se pueda. Cuando tomó la temperatura necesaria, el agua necesita salir hacia el radiador para que se esté enfriando, porque si no saliera el agua al radiador, entonces el motor se va a sobrecalentar. Si el termostato se queda completamente cerrado o no abre lo suficiente, el motor se va a sobrecalentar. Y por el contrario, si no lo tiene o se queda completamente abierto, el motor nunca va a alcanzar la temperatura óptima de trabajo. Y para saber si no tiene el termostato, así sin desarmar el codo ahí donde va instalado, pues es bien fácil. Ya sabemos que la aguja en el indicador de temperatura, lo normal va a subir un poquito abajo de la mitad o máximo a la mitad. Esa es la temperatura normal de trabajo o lo que debe de marcar aquí la aguja en el tablero. Y por el contrario, cuando el termostato no lo trae instalado, entonces la aguja muy apenas va a subir sobre el nivel mínimo. Por lo regular siempre se va a mantener en el nivel mínimo y no va a pasar de ese nivel. Eso puede ser porque pues precisamente no tiene instalado el termostato o está completamente abierto. Claro que eso es tomando en cuenta que el indicador esté bien y también el termobulbo, porque recuerden que el motor trae un sensor de temperatura de refrigerante y ese lo usa la computadora para el control de motor. Además de eso, para el nivel en el indicador trae un termobulbo. Tengo el escáner conectado a la camioneta y esa es la temperatura que está registrando el sensor de temperatura de refrigerante. Lo más evidente que nos indicaría que no tiene el termostato o que está abierto es precisamente la aguja que nos sube aquí en el indicador. Otro indicio de que no hay termostato es aquí en el radiador. Si quitamos el tapón y no tiene el termostato, con el motor prendido se va a ver cómo el agua va a estar circulando por dentro del radiador. En mi caso, mi motor sí tiene el termo y está funcionando bien, entonces como la camioneta está fría, si la enciendo, pues prácticamente aquí no se va a ver movimiento del agua dentro del radiador. Es precisamente por lo que ya mencioné, el termostato está cerrado y el agua va a estar circulando adentro del motor. Si lo dejo así funcionando sin el tapón hasta que tome temperatura, pues lógico que el agua va a comenzar a salir aquí por el tapón del radiador. Pero si quieres hacer una prueba y en el caso contrario de que tienes prendido el motor, quitas el tapón y ves que hay movimiento de agua aquí dentro del radiador, entonces eso puede significar que no tiene el termostato o sí lo tiene, pero está abierto. Voy a presionar la manguera del radiador para que veas cómo se mueve aquí el agua. Suponiendo que no tiene el termostato, prendes el motor, más o menos ese es el movimiento que debes de ver ahí en el radiador.
Ahorita que prendí el motor y quité el tapón del radiador, pues ahí se ve cómo empieza a salir el agua. Es precisamente lo que estaba diciendo. Lo que pasa que, pues en mi caso el termostato está bien, entonces la temperatura sube muy rápido. Al inicio la temperatura estaba aproximadamente en 40 grados centígrados. No estaba completamente frío el motor porque tenía como una hora que lo había apagado, entonces pues todavía no se enfriaba completamente. Lo prendí un rato, lo apagué y llegó a los 67 grados. Es justamente lo que debe hacer el termostato, subir la temperatura lo más rápido que se pueda. Ya sabes, el nivel normal de la aguja siempre debe ser aproximadamente un poco abajo de la mitad o máximo a la mitad. Tienes ese problema y ves que la aguja siempre se queda abajo, puede ser que el termostato o no lo tiene instalado o se quedó abierto. Claro que hay que tener en cuenta que el indicador está funcionando bien y también el termobulbo. Y no estaría de más darle una revisada al sensor de temperatura del agua y también al termobulbo. Ya sabemos que el termobulbo es este que está aquí junto al sensor de temperatura. Y ya por último no queda de otra más que quitar el codo y revisar si no tiene el termostato, instalarlo, y si lo tiene entonces quiere decir que ya no sirve y hay que cambiarlo por uno nuevo. Igual el termo se puede revisar con agua caliente para ver cómo se comporta, abrir y cerrar. Lo recomendable es que sí lo tenga instalado porque igual de eso va a depender el buen funcionamiento del motor. La principal falla es el consumo excesivo de gasolina, tal vez falta de fuerza del motor, inestabilidad, entre otras fallas. Y por el contrario, cuando el termostato se queda cerrado, lo que puede ocasionar es que se sobrecaliente el motor. Hasta aquí dejo este video. Cualquier duda, déjenla en los comentarios. Ahí nos vemos en el siguiente video.